Era una viuda pobre con 3 hijas que luchaba por sobrevivir, pero cuando encontró un esclavo moribundo en su granero, nunca imaginó que ese momento cambiaría sus vidas para siempre. En las tierras húmedas de la región de Sotavento en Veracruz, donde el sol castigaba sin piedad y el viento llevaba promesas rotas, vivía Clemencia Bautista en una cabaña de madera que se derrumbaba como sus sueños. A los 32 años, esta mujer de ojos color miel y manos endurecidas por el trabajo, había conocido más dolor que muchos en toda una vida. Su esposo, Esteban, había muerto 2 años antes en un accidente transportando algodón hacia el puerto de Veracruz, dejándola sola con 3 hijas pequeñas y deudas que crecían como el musgo sobre los mangles del estero. Las niñas, Silvia de 12 años, Ondina de 9 y la pequeña Felicia de 6 años, habían aprendido a vivir con el estómago vacío y los zapatos agujereados. Clemencia trabajaba desde antes del alba hasta después del anochecer, lavando ropa para las familias acomodadas de la región, cosiendo hasta que sus dedos sangraban y vendiendo las pocas verduras que lograba cultivar en su pequeño huerto con el agua escasa. Los vecinos de la región la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Esa mujer debería regresar con su familia en Jalisco, susurraban las damas cuando la veían pasar cerca de la iglesia parroquial llevando canastos de ropa sucia que pesaban más que sus propias hijas. No tiene manera de mantener a esas niñas sola. Es una vergüenza verlas tan flacas y descuidadas. Pero Clemencia tenía un orgullo silencioso que se negaba a romperse. Cada noche, después de acostar a sus hijas con cuentos inventados para distraerlas del hambre, se sentaba en el pequeño porche de su cabaña y miraba las estrellas, prometiéndose que encontraría una manera de darles una vida mejor. Su abuela le había enseñado que las mujeres fuertes no se rinden, que encuentran la fuerza donde otros ven la imposibilidad. Una mañana de octubre, cuando el aire empezaba a refrescar y las pocas cosechas del año habían terminado, Clemencia se dirigió hacia el granero abandonado que se encontraba a media milla de su casa. El edificio de madera había pertenecido a los antiguos dueños de la tierra, y aunque ahora estaba en ruinas, a veces encontraba herramientas oxidadas o pedazos de metal que podía vender en el pueblo. El granero olía a heno viejo y madera podrida. Los rayos de sol se filtraban entre las tablas separadas, creando patrones de luz y sombra sobre el piso cubierto de polvo. Clemencia caminaba con cuidado, atenta a las serpientes y ratas que podían esconderse entre los escombros. Fue entonces cuando vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Una silueta humana inmóvil en la esquina más oscura del granero. Al principio, pensó que había encontrado un cadáver. El hombre yacía de lado con el cabello largo y negro extendido sobre el rostro, vestido con ropas de tela burda que habían conocido mejores días. Su piel de ébano estaba pálida y una mancha oscura de sangre seca manchaba su camisa en el costado derecho. Clemencia se acercó lentamente, su instinto maternal luchando contra el miedo primitivo. Cuando se arrodilló cerca de él, pudo ver que aún respiraba, aunque débilmente. Era un hombre joven, quizás de 30 años, con rasgos fuertes y cicatrices que hablaban de una vida dura. Por su apariencia y sus ropas, era claramente un negro, uno de esos esclavos que los colonos temían y odiaban a partes iguales. Encontrarlo aquí en territorio libre significaba que probablemente era un fugitivo. Clemencia sabía que debería alejarse, buscar al comisario, dejar que otros se ocuparan de este problema. Los esclavos fugitivos eran considerados salvajes peligrosos, enemigos de la civilización. Ayudar a uno de ellos podría significar problemas con las autoridades o, peor aún, poner en peligro a sus hijas.
pero cuando vio la herida infectada en su costado y escuchó su respiración laboriosa, no pudo simplemente irse. «Dios mío», murmuró tocando suavemente su frente ardiente de fiebre. «¿Qué voy a hacer contigo?» Como si hubiera escuchado su voz, el hombre abrió lentamente los ojos. Eran negros como la noche, llenos de dolor, pero también de un orgullo que hizo retroceder a Clemencia instintivamente. Por un momento se miraron, dos extraños unidos por circunstancias que ninguno había elegido. Él intentó incorporarse, pero el esfuerzo fue demasiado grande y volvió a caer. «No te muevas», le dijo Clemencia en español, aunque no estaba segura de que comprendiera. «Estás muy herido». Para su sorpresa, él respondió en un español quebrado pero comprensible. ¿Vas a entregarme?» La pregunta quedó suspendida en el aire polvoriento del granero. Clemencia estudió su rostro, viendo más allá de la piel extraña y los rasgos diferentes. Vio un ser humano que sufría, un hombre que quizás tenía una familia que lo esperaba en algún lugar. Vio lo que había visto en el espejo durante los últimos 2 años. Alguien luchando por sobrevivir en un mundo que no mostraba ninguna misericordia. «No», respondió finalmente, «pero necesitas ayuda médica. Esa herida está infectada». Él cerró los ojos como si tomara una decisión difícil. «Mi nombre es Sebastián», murmuró. «Significa el que ayuda. Es apropiado. Siempre he estado solo». «Clemencia», respondió ella, «y si vas a quedarte en mi granero, no vas a estar solo por mucho tiempo». Durante los días siguientes, Clemencia desarrolló una rutina peligrosa. Cada mañana, después de enviar a sus hijas a recoger leña y buscar agua, se deslizaba al granero con vendajes hechos de sus propias faldas, hierbas medicinales que había aprendido a usar de su madre y la poca comida que podía permitirse compartir. Sebastián era un paciente difícil. Su orgullo le impedía aceptar ayuda fácilmente y cada vez que ella se acercaba para cambiar sus vendajes, se tensaba como un animal salvaje listo para atacar. Pero Clemencia había criado 3 hijas sola. Sabía cómo lidiar con la obstinación masculina. «Puedes quedarte aquí sufriendo por orgullo», le dijo una mañana mientras preparaba un nuevo cataplasma de hierbas. «O puedes dejar que una madre de familia te ayude a sanar para que puedas volver con los tuyos. Tú decides». Algo en su tono directo pero no hostil logró penetrar las defensas de Sebastián. Lentamente empezó a permitir que ella curara su herida, que le diera agua y pequeñas porciones de comida. Durante esos momentos silenciosos, Clemencia notó cosas sobre él que contradecían todo lo que había escuchado sobre los negros. Sus manos, aunque callosas y marcadas de cicatrices, eran suaves cuando tomaba el agua que ella le ofrecía. Sus ojos, cuando no estaban velados por el dolor, mostraban una inteligencia aguda y una tristeza profunda que ella reconocía. Y cuando hablaba, su voz tenía una calidad poética que hacía que las palabras más simples sonaran como música. «¿Por qué me ayudas?», le preguntó una tarde, cuando su fiebre había bajado lo suficiente para mantener una conversación real. «Tu pueblo y el mío somos enemigos». Clemencia se sentó sobre un montón de heno viejo, considerando su respuesta. «Mi pueblo», dijo finalmente, «son mis 3 hijas. Todo lo demás son solo complicaciones». Hizo una pausa, mirando a través de las grietas de la pared hacia su pequeña cabaña a lo lejos. «Además, he estado sola contra el mundo durante 2 años. Sé lo que se siente ser considerada enemiga simplemente por existir. Fue esa noche que las hijas de Clemencia descubrieron su secreto. Silvia, la mayor, había notado que su madre desaparecía cada día y regresaba con menos comida de la que había salido a buscar. La niña de 12 años tenía la determinación obstinada de su madre y el instinto protector de una hermana mayor que había crecido demasiado rápido.
Siguió a Clemencia hasta el granero y vio a través de una grieta en la pared cómo su madre curaba al extraño herido. Silvia corrió a la casa, su mente infantil llenándose de todos los cuentos terribles que había escuchado sobre los negros salvajes que robaban niños y masacraban familias enteras. «Mamá está ayudando a un negro», gritó a sus hermanas menores, quienes inmediatamente empezaron a llorar de miedo. Cuando Clemencia regresó a la casa, encontró a sus 3 hijas apretadas en la cama, temblando de terror. «¿Es verdad, mamá?», preguntó Silvia con voz temblorosa. «¿Hay un negro en el viejo granero?». Clemencia se sentó en la cama y atrajo a sus hijas hacia ella. Por un momento consideró mentir, inventar alguna historia para tranquilizarlas, pero había criado a estas niñas con honestidad, incluso cuando la verdad era dolorosa. «Sí», dijo suavemente, «hay un hombre herido en el granero. Es negro, pero está solo y necesita ayuda. No va a hacerle daño a nadie». «¿Pero los negros no son malos?», preguntó Ondina, la del medio, con ojos grandes y asustados. «La gente dice muchas cosas sobre otros que no conocen», respondió Clemencia apretándolas más fuerte. «Este hombre tiene un nombre como nosotras, tiene heridas como nosotras y está solo como nosotras. No puedo simplemente dejarlo morir». Silvia, siempre la más valiente de las 3, se separó del abrazo y miró directamente a los ojos de su madre. «¿Quieres que lo conozcamos?». La pregunta sorprendió a Clemencia. Había esperado resistencia, lágrimas, quizás incluso una amenaza de decirlo a las autoridades. Pero Silvia tenía la misma compasión silenciosa que había heredado de su madre. «Solo si quieren», respondió con cuidado. «Pero deben prometerme que no se lo dirán a nadie en el pueblo. La gente no comprendería». Las 3 niñas se miraron entre sí, comunicándose con esa telepatía silenciosa que solo poseen los hermanos. Finalmente, Silvia asintió. «Queremos conocerlo», dijo en nombre de las 3. Al día siguiente, Clemencia llevó a sus hijas al granero. Sebastián había mejorado considerablemente, podía sentarse sin ayuda y su herida había empezado a sanar limpiamente. Cuando vio a las niñas escondidas detrás de su madre, sus ojos se suavizaron de una manera que Clemencia nunca había visto. «Estas son mis hijas», dijo Clemencia suavemente, «Silvia, Ondina y Felicia». Sebastián las observó durante un largo momento. Luego habló en un español cuidadoso. «Son hermosas, como flores de los esteros. Tienen los ojos de su madre». Felicia, la más pequeña, se adelantó con la curiosidad sin miedo de los niños muy pequeños. «¿Por qué tienes el cabello tan largo?», preguntó. Sebastián sonrió y Clemencia se dio cuenta de que era la primera vez que lo veía hacerlo. La sonrisa transformó completamente su rostro, mostrando al hombre gentil que se escondía detrás del esclavo. «En mi país, el cabello largo significa sabiduría y conexión con los espíritus de nuestros ancestros». «¿Tienes hijas como nosotras?», preguntó Ondina tímidamente. La sonrisa de Sebastián se desvaneció, reemplazada por una tristeza tan profunda que hizo que el corazón de Clemencia se comprimiera. «Tenía una familia», dijo suavemente. «Fueron asesinados por soldados hace 2 años, por eso estoy solo». El silencio que siguió fue pesado de dolor compartido. Clemencia comprendía esa pérdida de una manera que las palabras no podían expresar. Sus hijas, incluso siendo tan jóvenes, reconocieron el tipo de tristeza que habían visto en los ojos de su madre después de la muerte de su padre. Silvia se acercó lentamente y se sentó cerca de Sebastián. «Nosotras también perdimos a nuestro papá», dijo con la seriedad de alguien que había crecido demasiado rápido. «Pero mamá dice que cuando perdemos a las personas que amamos, debemos cuidar mejor a las que nos quedan». Sebastián miró a la niña de 12 años con asombro. «Eres muy sabia para tu edad». «Tengo que serlo», respondió Silvia simplemente. «Soy la hermana mayor». Desde ese día, las visitas al granero se convirtieron en una aventura familiar.
Las niñas ayudaban a su madre a llevar la comida y el agua. Sebastián empezó a contarles historias de su país, de la vida en las plantaciones, de las tradiciones africanas que sus abuelos le habían enseñado. A cambio, las niñas le enseñaban palabras en español y le hablaban de su vida en la región. Clemencia observaba estas interacciones con una mezcla de alegría e inquietud. Veía cómo sus hijas florecían bajo la atención masculina que habían perdido con la muerte de su padre. Veía cómo Sebastián se transformaba en presencia de las niñas, como si su inocencia y aceptación sanaran heridas más profundas que cualquier medicina. Pero también sabía que esta situación no podía durar para siempre. Una tarde, mientras Sebastián jugaba un juego africano con las niñas usando piedras y palos, Clemencia se dio cuenta de que ya no veía a un extraño peligroso. Veía a un hombre bueno que había sufrido pérdidas terribles. Un hombre que trataba a sus hijas con más dulzura y respeto que muchos hombres de su propia región habían mostrado jamás. Era esa realización la que la aterraba más que cualquier otra cosa. Las semanas pasaron como las páginas de un libro que Clemencia nunca había esperado leer. Sebastián se recuperó completamente de su herida, pero en lugar de irse como ambos habían supuesto que lo haría, empezó a encontrar razones para quedarse algunos días más. Primero fue para reparar el techo del granero que goteaba cuando llovía, luego para reforzar la cerca que protegía el pequeño huerto de Clemencia de los conejos salvajes. «No puedo irme sabiendo que llueve dentro del lugar donde duermo», explicaba con una sonrisa que ya no intentaba ocultar. «Y este huerto necesita protección adecuada antes del invierno». Clemencia fingía protestar, pero secretamente se alegraba de cada excusa que él encontraba para quedarse. Su presencia había traído algo a su hogar que no había sabido que faltaba, la sensación de que no estaba sola contra el mundo. Por primera vez en 2 años, alguien más cargaba parte del peso que había llevado sola. Sebastián trabajaba principalmente de noche o en las primeras horas del alba, cuando era menos probable que los vecinos lo vieran. Tenía una habilidad natural para reparar cosas que Clemencia había supuesto irremediablemente rotas. El pozo que había dado agua turbia durante meses empezó a fluir clara después de que él lo limpiara y reparara. La estufa de leña que había humeado terriblemente ahora quemaba eficientemente, calentando toda la cabaña. Pero eran las tardes cuando realmente cobraba vida. Después de que las niñas hubieran terminado sus escasas tareas escolares, Sebastián se sentaba con ellas en el granero y sacaba pedazos de madera, cuero y piedra de una bolsa gastada que siempre llevaba con él. Con estas herramientas simples creaba maravillas. «En mi país», explicaba mientras tallaba un pequeño búho en un pedazo de madera de mangle, «creemos que cada objeto debe tener belleza, además de función. Un cuchillo que solo corta es solo metal. Un hermoso cuchillo que corta bien es un regalo de los dioses». Silvia observaba, fascinada, cómo sus manos transformaban materiales ordinarios en arte. «¿Puedes enseñarme a hacer eso?» «Puedo enseñarte», respondió Sebastián, «pero primero debes aprender a ver la belleza que ya existe en la madera. Yo solo la libero». Clemencia observaba desde la entrada del granero, fingiendo remendar ropa, mientras en realidad estudiaba al hombre que había transformado sus vidas tan silenciosamente. Había algo hipnótico en su manera de trabajar, como si estuviera en meditación. Sus grandes manos callosas se movían con una delicadeza que contrastaba con su apariencia ruda. Una tarde, Sebastián le mostró a Clemencia un collar en el que había trabajado en secreto. Estaba hecho de pequeñas piezas de nácar que había tallado en formas de hojas, conectadas por finos cordones de cuero trenzado con una precisión increíble. «Es hermoso», murmuró Clemencia, tocando suavemente las conchas pulidas. «Debe valer mucho dinero». «Es para ti», dijo él simplemente poniéndoselo alrededor del cuello antes de que pudiera protestar.
Un regalo por salvar mi vida. Clemencia llevó sus manos al collar, sintiendo el peso suave de las conchas contra su piel. Nadie le había regalado algo tan hermoso en años. Quizás nunca. Esteban había sido un buen hombre, pero los regalos románticos no habían sido parte de su matrimonio práctico. «No puedo aceptar esto», protestó débilmente. «Debes venderlo a alguien que pueda pagarte bien». «¿Y quién dice que no me estás pagando bien?», respondió Sebastián, sus ojos encontrando los suyos. «Tu amistad, la risa de tus hijas, el hogar que me has dado, eso vale más que cualquier dinero». Esa noche, después de acostar a las niñas, Clemencia se sentó en su porche tocando el collar y observando las estrellas. El peso del nácar contra su piel era un recordatorio constante de que su vida había tomado un giro que nunca había imaginado. Se había convertido en una mujer que escondía a un negro en su granero, que esperaba con ansias cada día solo para ver su sonrisa, que se había acostumbrado a tener un hombre en quien podía confiar. Esta realización la aterraba y la emocionaba a partes iguales. Fue Silvia quien sugirió la idea que cambiaría todo. Una mañana, mientras desayunaban galletas hechas con la última harina que les quedaba, la niña de 12 años estudió a su madre con ojos demasiado sabios para su edad. «Mamá», dijo con cuidado, «¿por qué no vendemos las cosas que hace Sebastián en el pueblo?» Clemencia casi se ahoga con su café aguado. «Silvia, no podemos». «¿Por qué no?», interrumpió la niña. «Nadie necesita saber quién las hace. Puedes decir que las conseguiste de comerciantes que pasan por aquí. Esa gente rica del pueblo paga mucho dinero por cosas hermosas como las que él hace». Clemencia miró a su hija con asombro. A los 12 años, Silvia ya comprendía las complejidades económicas y sociales de su situación mejor que muchos adultos. «Es muy arriesgado», murmuró Clemencia. «Si alguien descubre...» «Pero también es muy necesario», replicó Silvia, gesticulando hacia sus zapatos agujereados y el escaso desayuno. «Mira cómo vivimos, mamá. Sebastián puede ayudarnos, pero solo si se lo permitimos». Esa tarde, Clemencia presentó la idea a Sebastián. Para su sorpresa, él no rechazó la sugerencia inmediatamente. «He pensado lo mismo», admitió. «Tengo habilidades y ustedes tienen necesidades. Sería una locura no encontrar una manera de trabajar juntos. Pero si alguien reconoce el estilo africano...» «No reconocerán nada», la interrumpió con una sonrisa astuta. «Puedo hacer piezas que parezcan trabajo criollo o español o de donde sea que quieras. La artesanía es un lenguaje universal. Solo necesito saber qué tipo de cosas a esa gente rica le gusta comprar. La artesanía es un lenguaje universal. Solo necesito saber qué tipo de cosas a esa gente rica le gusta comprar». La primera expedición de venta fue aterradora. Clemencia se vistió con su mejor vestido, que tenía 2 años y había sido remendado varias veces, y llevó al pueblo una canasta con 5 piezas que Sebastián había creado, 2 collares de diseño criollo, un conjunto de pequeños cuchillos decorativos y 2 figurillas talladas de santos católicos que eran tan hermosas que parecían tener vida propia. La primera tienda que visitó pertenecía al señor Arteaga, un hombre que vendía mercancías importadas a las familias acomodadas de la región. Cuando Clemencia le mostró las piezas, sus ojos se iluminaron inmediatamente. «¿Dónde encontró estas maravillas?», preguntó examinando uno de los cuchillos con ojo experto. «Las conseguí de un comerciante que pasó por mi propiedad», balbuceó Clemencia, rezando para que su nerviosismo no fuera evidente. «Venía del sur, creo que de Cuba». El señor Arteaga estudió las piezas durante varios minutos más, claramente impresionado por la calidad del trabajo. «Le compro todo», declaró finalmente.
Y si puede conseguir más piezas de esta calidad, tengo clientes que pagarían muy bien por ellas. Clemencia regresó a casa con más dinero del que había visto junto en meses. Cuando mostró las monedas a Sebastián y a las niñas, el granero se llenó de gritos de alegría y abrazos espontáneos. «Podemos comprar harina de verdad», gritó Ondina saltando arriba y abajo. «Y zapatos nuevos», añadió Felicia. Silvia, siempre la más práctica, ya estaba haciendo cálculos. «Si Sebastián puede hacer 5 piezas por semana y mamá puede venderlas a estos precios...» Sebastián miraba la escena con una expresión de asombro que se transformó gradualmente en algo más profundo. Clemencia reconoció esa mirada. Era la expresión de un hombre que había encontrado un propósito que había creído perdido para siempre. «Nunca pensé», murmuró, «que me sentiría útil otra vez, que sería parte de una familia otra vez». La palabra familia quedó suspendida en el aire del granero como una promesa no dicha. Clemencia sintió su corazón acelerarse porque había pensado lo mismo, sin atreverse a verbalizarlo. Los meses que siguieron fueron los más prósperos que la familia había conocido desde la muerte de Esteban. Sebastián trabajaba incansablemente, creando piezas cada vez más elaboradas y hermosas. Clemencia había desarrollado un ojo agudo para lo que se vendería bien y había establecido relaciones con varios comerciantes en los pueblos vecinos. Pero más importante que el dinero eran los cambios más sutiles en su hogar. Las niñas reían con más frecuencia. Clemencia se había comprado un vestido nuevo por primera vez en años. La cabaña había sido reparada y mejorada al punto de que ya no temían las tormentas de invierno. Y por las tardes, cuando las niñas estaban dormidas, Clemencia y Sebastián se sentaban en el granero hablando de todo y de nada. Él le contaba las tradiciones de su país, la libertad de vivir bajo las estrellas antes de la esclavitud, el dolor de perder todo lo que había amado. Ella le hablaba de sus sueños de dar a sus hijas una verdadera educación, de las dificultades de ser madre soltera en una sociedad que no tenía lugar para mujeres independientes, de la soledad que había llevado como una segunda piel durante 2 años. Durante una de esas conversaciones nocturnas, cuando el aire de marzo era suave y llevaba el aroma de las primeras flores silvestres, Sebastián tomó la mano de Clemencia en las suyas. «Hay algo que debo decirte», dijo suavemente. «Mi herida sanó hace meses. Pude haberme ido en cualquier momento». Clemencia sintió que su corazón se detenía. «¿Por qué no lo hiciste?» «Porque encontré algo aquí que no sabía que estaba buscando», respondió, sus dedos entrelazándose con los de ella. «Encontré un hogar, encontré amor, encontré una razón para vivir que va más allá de la simple supervivencia». Clemencia sintió lágrimas rodar por sus mejillas. «Sebastián, me quedaré si me lo permites», continuó. «No como un secreto escondido en el granero, sino como un hombre que es parte de esta familia. Sé que será difícil, sé que habrá problemas, pero estoy dispuesto a enfrentarlos si tú estás dispuesta a darme una oportunidad». La respuesta de Clemencia fue un beso que había esperado durante meses sin saberlo. Un beso que sabía a promesas, a segundas oportunidades, al amor que florece en los lugares más inesperados. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Sí», susurró ella, quédate para siempre». La primavera de 1848 llegó con una prosperidad que Clemencia nunca había soñado. Su cabaña tenía un techo nuevo, ventanas con vidrio real y suficiente comida para alimentar a una familia el doble de grande. Las niñas llevaban zapatos sin agujeros y vestidos sin parches. Sebastián había construido un taller secreto donde creaba maravillas que se vendían como obras de un artesano de Cuba. El señor Arteaga, el comerciante del pueblo, empezó a hacer preguntas más insistentes. «Mis clientes en el puerto de Veracruz pagan el doble por estas piezas», confió a Clemencia.
¿No puede convencer a su comerciante de venir directamente? Ya sabe cómo son estos artesanos, respondió Clemencia con una sonrisa forzada, muy reservados sobre sus métodos. Pero el señor Arteaga había notado que las piezas llegaban con una regularidad sospechosa, siempre perfectas, sin el desgaste de haber viajado cientos de leguas. Sus ojos se estrecharon mientras estudiaba el rostro nervioso de Clemencia. En el pueblo, los cambios no pasaron desapercibidos. Las mujeres que antes miraban a Clemencia con lástima, ahora la observaban con envidia y desconfianza. «Esa mujer tiene secretos», susurraba la señora Beltrán en el lavadero. «Nadie pasa de la pobreza a la prosperidad sin ayuda o sin hacer algo indecente. Quizás tiene un amante rico», sugirió otra con malicia. «Alguien casado, por eso es tan secreta». Los rumores llegaron a oídos del nuevo comisario, capitán Treviño. Había llegado 2 meses antes desde Cuba, después de campañas exitosas contra los esclavos rebeldes. Era delgado como un látigo, con ojos fríos y una cicatriz que le recorría la mejilla de la oreja a la boca. «Los negros son como lobos», había dicho al alcalde. «Parecen tranquilos cuando están solos, pero nunca dejas de ser su presa». Cuando escuchó sobre Clemencia, Treviño sintió el interés de un depredador. Una mujer sola, con dinero repentino, que evitaba las preguntas, viviendo aislada. Todo merecía investigación. El desastre llegó una tarde de abril. La señora Beltrán y 2 vecinas aparecieron para una visita de cortesía, obviamente para satisfacer su curiosidad. «¡Clemencia!», gritó la señora Beltrán golpeando la puerta. «¡Vinimos a visitarte!». Clemencia abrió con el corazón acelerado, viendo a Sebastián trabajar en el granero a través de la ventana trasera. «¡Qué sorpresa! Me temo que la casa está en desorden». «Tonterías», replicó la señora Beltrán, empujándola y entrando sin invitación. Las mujeres inspeccionaron cada mejora como soldados en territorio enemigo. Sus ojos registraban cada signo de prosperidad, haciendo cálculos mentales. «¡Qué muebles tan hermosos!», exclamó una tocando la mesa que Sebastián había tallado. «Y estas cortinas de la mejor calidad», añadió la otra. Silvia eligió ese momento para entrar corriendo sin notar las visitas. «¡Mamá!», gritó, emocionada. «Sebastián dice que el collar para Ondina estará listo para...». Se detuvo en seco, sus ojos llenándose de terror al darse cuenta de lo que había dicho. El silencio fue profundo como una tumba. Las 3 mujeres se miraron con expresiones que cambiaron de curiosidad a shock. «Sebastián», repitió la señora Beltrán lentamente. «¿Qué tipo de nombre es ese?». Clemencia sintió el suelo abrirse bajo sus pies. Es el apodo que Silvia le puso a su muñeca», balbuceó. «Ya saben cómo son los niños». Pero la señora Beltrán conocía la diferencia entre fantasía infantil y realidad accidental. Sus ojos se estrecharon. «Silvia, ven aquí, niña. Cuéntame sobre ese Sebastián». Antes de que Silvia pudiera responder, la puerta trasera se abrió. Sebastián entró, preocupado por los gritos. Se detuvo al ver a las mujeres extrañas. Era demasiado tarde. «¡Un negro!», gritó una visitante. «¡Hay un negro en la casa!». El caos estalló. Las mujeres corrieron tropezando hacia la puerta. La señora Beltrán gritaba sobre salvajes sueltos mientras corría al pueblo como si llevara el fuego del infierno. Sebastián se quedó inmóvil, viendo su mundo desmoronarse. «Debo irme», dijo suavemente. «Ahora mismo, no». Clemencia se aferró a su brazo. «Este es tu hogar». «No voy a poner a tu familia en peligro», declaró Sebastián con una determinación feroz. Clemencia tomó su rostro entre sus manos. «Esta es tu familia también. Enfrentaremos esto juntos». Pero ya escuchaban el sonido temido. Cascos acercándose al galope, gritos masculinos, el sonido metálico de las armas. El capitán Treviño había reunido a 12 hombres en 20 minutos. La palabra negro era suficiente para justificar violencia inmediata.
«Rodeen la propiedad», gritó. «No lo dejen escapar». Sebastián empujó a Clemencia y a las niñas a la esquina. «Pase lo que pase, no intenten defenderme, no quiero que salgan lastimadas». «Sebastián», lloró Silvia, «no dejes que te lleven». Él se arrodilló besando a las tres niñas. «Sean fuertes, cuiden a su madre. Recuerden que todo lo que compartimos fue real. Nadie puede quitarnos eso». La puerta explotó cuando Treviño la pateó. Entró con su rifle apuntando, seguido de sus hombres. «Ahí está el salvaje». Sebastián se levantó lentamente, manos visibles. «No he lastimado a nadie. Esta familia me ayudó cuando estaba herido. No son culpables. Cállate». Treviño lo golpeó con la culata. Sebastián se dobló, pero no cayó ni emitió sonido. Clemencia se adelantó instintivamente. Un hombre la empujó brutalmente. «No toquen a mi familia», rugió Sebastián perdiendo la compostura. «Tu familia», se burló Treviño. «Una criolla mezclándose con un perro negro». Golpeó a Sebastián en el rostro, abriendo un corte sangriento. Las niñas gritaron horrorizadas. «Llévense a este salvaje», ordenó Treviño. «Será juzgado por intrusión ilegal». Mientras arrastraban a Sebastián, él gritó: «¡Las amo! ¡Nunca olviden que las amo! ¿Y tú?». Treviño se volvió hacia Clemencia. «Serás arrestada por esconder a un enemigo. Tus hijas serán entregadas a familias decentes». «No». Silvia corrió hacia el capitán. «Mi madre no hizo nada malo». Treviño la empujó brutalmente. Silvia cayó al suelo. Clemencia se lanzó sobre él como una leona defendiendo a sus cachorros. «No toquen a mis hijas». Treviño la agarró del cabello y la lanzó contra la pared. «Tienes una opción», gruñó. «Vienes tranquilamente o quemamos esta cabaña con todo dentro». Era una elección imposible. Clemencia besó a cada hija, susurrando promesas de amor y regreso. «Cuídense unas a otras», murmuró. «Recuerden que su madre las ama más que a la vida». Mientras se la llevaban, Clemencia vio a Sebastián atado al caballo, rostro golpeado, pero ojos ardiendo con una furia que prometía venganza. Tres niñas se aferraron en el porche, viendo llevarse a los dos adultos que más amaban, sin saber si los volverían a ver. La tormenta había llegado y había destruido todo a su paso. La prisión de mujeres de Veracruz olía a moho, sudor y desesperación. Clemencia había sido encerrada en una celda húmeda con otras tres mujeres, acusadas de varios crímenes morales. Una por adulterio, otra por robo y la tercera por brujería, que en realidad significaba que sabía demasiado sobre hierbas medicinales para el gusto de algunas personas. Durante 2 semanas, Clemencia apenas había comido. Cada fibra de su ser gritaba por sus hijas, preguntándose dónde estaban, si tenían suficiente comida, si alguien las consolaba cuando lloraban por la noche. Y Sebastián no sabía si seguía vivo. «¿Tienes visita?», gruñó el carcelero una mañana abriendo los barrotes oxidados. Clemencia fue llevada a una pequeña habitación donde la esperaba el padre Benavides, el mismo sacerdote que había intentado convencer a la familia Herrera de enviar a su hija al convento años atrás. Ahora su rostro mostraba una mezcla de compasión genuina y propósito oficial. «Hija mía», empezó suavemente, «he venido a ofrecerte una oportunidad de redención». Clemencia lo miró con ojos que habían perdido toda ilusión. «¿Redención de qué crimen, padre?». «De haber mostrado la misericordia cristiana a un hombre herido». «De corromperte con un pagano», respondió, aunque su tono carecía de convicción. «El capitán Treviño está dispuesto a reducir tu sentencia si renuncias públicamente a tu asociación con el negro y admites que fuiste engañada por él». «¿Y qué pasaría con Sebastián?». El padre Benavides desvió la mirada. «Eso no es... está fuera de mi control». Clemencia se levantó lentamente. «Padre, me está pidiendo que traicione al hombre que amo para salvar mi propio pellejo. ¿Le parece eso un comportamiento cristiano?».
Te pido que salves tu alma, mi alma, replicó Clemencia con voz firme. Está perfectamente bien. Es su conciencia la que parece necesitar salvación. Mientras tanto, a 20 leguas de distancia en el fuerte militar, Sebastián estaba colgado por cadenas en una celda diseñada para romper tanto el cuerpo como el espíritu. El capitán Treviño lo visitaba diariamente, no para interrogarlo sobre crímenes inexistentes, sino para disfrutar de su sufrimiento. ¿Sabes qué va a pasar con esas niñas?, preguntó Treviño durante una de sus visitas, sentándose cómodamente mientras Sebastián luchaba por mantenerse consciente. Van a crecer odiándote. Van a aprender que su madre era una mujer corrupta que se rebajó a vivir con un salvaje. Sebastián levantó la cabeza, sus ojos ardiendo con una furia que ni las cadenas ni la tortura habían logrado apagar. Esas niñas conocen la verdad, conocen el amor. El amor, se burló Treviño, no alimenta bocas hambrientas ni pone un techo sobre las cabezas. Pero Treviño subestimaba gravemente el carácter de las 3 niñas que había separado de su familia. Silvia, Ondina y Felicia habían sido distribuidas entre 3 familias respetables del pueblo, supuestamente para su rehabilitación moral. Silvia había sido enviada con la familia Herrera, Ondina con los Castillo y la pequeña Felicia con los García. La separación había sido deliberada. Treviño sabía que juntas serían más fuertes. Sin embargo, había subestimado la determinación de Silvia. A los 12 años, tenía la astucia de su madre y la ferocidad protectora de alguien que había crecido defendiendo a sus hermanas menores. Cada noche se escapaba de la casa de los Herrera y encontraba maneras de comunicarse con Ondina y Felicia. «Debemos ayudar a mamá y Sebastián», susurró durante una de sus reuniones secretas en el cementerio de la iglesia, «pero necesitamos información». Fue Ondina quien hizo el descubrimiento que cambiaría todo. La familia Castillo tenía un hijo, Alcides, que trabajaba como escribiente en la oficina del capitán Treviño. El joven de 16 años había notado cómo la niña de 9 años lloraba silenciosamente cada noche, y su corazón se había ablandado. «¿Por qué estás tan triste?», le preguntó una tarde mientras ella ayudaba a su madre con la costura. Ondina, que había heredado la honestidad directa de Clemencia, le contó toda la historia. Para su sorpresa, Alcides no mostró disgusto o miedo, sino indignación. «Eso no es justo», murmuró. «Mi padre siempre dice que un hombre se juzga por cómo trata a los indefensos, no por el color de su piel». Durante las semanas siguientes, Alcides empezó a prestar atención extra a los documentos que pasaban por la oficina de Treviño. Lo que descubrió lo dejó horrorizado. El capitán había falsificado reportes sobre ataques de negros, robado provisiones destinadas a los soldados y vendido armas a los contrabandistas. «El capitán Treviño no es un héroe», susurró a Ondina una noche. «Es un ladrón y un mentiroso y tiene miedo de que alguien lo descubra». Silvia recibió esta información como un regalo del cielo. Si podían probar la corrupción de Treviño, quizás podrían desacreditar sus acusaciones contra su madre y Sebastián. Pero necesitaban pruebas sólidas, y para conseguirlas, necesitaban ayuda desde dentro. La oportunidad vino a través de una fuente inesperada. Clemencia había encontrado una aliada en prisión. María Concepción, la mujer acusada de brujería, había observado a Clemencia durante semanas, notando su fuerza silenciosa y su negativa a romperse bajo presión. «No perteneces aquí», le dijo una noche mientras las otras prisioneras dormían. «Y yo tampoco». María Concepción había sido arrestada porque había descubierto que el médico del pueblo diluía los medicamentos para los enfermos pobres y vendía las porciones completas a precios inflados. Su brujería consistía en preparar remedios reales que funcionaban mejor que las estafas del médico.
Conozco gente que puede ayudar, susurró María Concepción. Gente que odia la corrupción tanto como nosotras odiamos la injusticia. No, a través de una red secreta de comerciantes, sirvientes y trabajadores que María Concepción había cultivado durante años, lograron establecer comunicación con el mundo exterior y, más importante, lograron hacer llegar un mensaje a Sebastián. El mensaje llegó escondido en el pan que uno de los guardias, un joven llamado Diego, le traía. Diego había sido sobornado no con dinero, sino con medicina que María Concepción había preparado para su esposa enferma. «Tu familia está bien», leyó Sebastián en el pequeño papel escondido en la corteza del pan. «Las niñas están trabajando para ayudarnos. Clemencia es fuerte. Ten esperanza tú también. Una amiga». Por primera vez en semanas, Sebastián sonrió. Si las niñas estaban activas, si Clemencia se mantenía fuerte, entonces aún había posibilidades. Esa misma noche, mientras Treviño hacía sus rondas nocturnas por la prisión, Sebastián fingió estar más débil de lo que realmente estaba. Había conservado sus fuerzas sanando secretamente, esperando el momento correcto. «¿Todavía piensas en esa puta criolla?», se burló Treviño acercándose a la celda. «¿Todavía crees que te va a esperar?». «Sé que me va a esperar», respondió Sebastián suavemente. «Porque lo que tenemos es real, algo que un hombre como usted nunca comprendería». Treviño se enfureció y abrió la celda para golpearlo personalmente. Era exactamente lo que Sebastián había esperado. En un movimiento que había planeado durante días, Sebastián usó las cadenas como arma, enrollándolas alrededor del cuello de Treviño y susurrando a su oído: «Ahora vamos a hablar de mis condiciones». Fuera de la prisión, Silvia observaba desde las sombras, esperando la señal que había esperado durante semanas. En sus manos llevaba los documentos que Alcides había copiado, suficiente evidencia para destruir a Treviño. La liberación estaba al alcance de la mano, pero el precio que tendrían que pagar aún estaba por determinarse. En sus manos llevaba los documentos que Alcides había copiado, suficiente evidencia para destruir a Treviño. La liberación estaba al alcance de la mano, pero el precio que tendrían que pagar aún estaba por determinarse. Con Treviño inmovilizado por las cadenas alrededor de su cuello, Sebastián sintió por primera vez en semanas que tenía el control sobre su destino. El capitán luchaba contra las cadenas, su rostro enrojeciendo mientras comprendía que había subestimado gravemente al salvaje que había torturado. «Una palabra más alta de lo normal», susurró Sebastián con una calma mortal. «Y estas cadenas se convierten en tu collar permanente. Ahora vamos a discutir cómo vas a liberar a Clemencia». Pero Treviño no tendría la oportunidad de negociar. En ese preciso momento, Silvia había llegado a la oficina del inspector federal, Roberto Fonseca, que había llegado esa mañana desde la Ciudad de México para investigar reportes de irregularidades en la colonia. «Señor inspector», dijo Silvia con la determinación que había heredado de su madre, «tengo la prueba de que el capitán Treviño ha robado al gobierno y falsificado reportes militares». El inspector Fonseca, un hombre de 50 años con una reputación de incorruptible, estudió a la niña de 12 años que tenía el coraje de acusar a un oficial militar. Cuando vio los documentos que Alcides había copiado, su expresión se endureció. «¿Dónde encontraste esto, niña? Mi madre y el hombre que amo están en prisión por haber ayudado a un esclavo herido», explicó Silvia sin miedo. Pero Treviño los arrestó porque tenía miedo de que descubrieran sus crímenes. «Todo lo que mi madre hizo fue mostrar la misericordia cristiana». Una hora más tarde, el inspector Fonseca llegó al fuerte militar con una escolta de soldados federales, justo cuando Sebastián había logrado extraer información crucial de Treviño sobre la ubicación de las armas robadas y los nombres de sus cómplices.
«¡Capitán Treviño!», rugió el inspector entrando en la prisión. «Está arrestado por traición, robo de provisiones militares y falsificación de documentos oficiales». Treviño palideció al ver los documentos en las manos del inspector. Supo inmediatamente que su imperio de corrupción se había derrumbado. «¡Este salvaje me atacó!», gritó desesperadamente, señalando a Sebastián. «Este salvaje», replicó el inspector con disgusto, «acaba de proporcionarme evidencia adicional de sus crímenes. Y según estos documentos, usted arrestó ilegalmente a una mujer criolla y a este hombre sin prueba de crímenes reales». En Veracruz, Clemencia fue liberada esa misma tarde. María Concepción la abrazó con lágrimas en los ojos. «Sabía que alguien como tú no se quedaría aquí mucho tiempo», murmuró. «Ve hacia tu familia. Vive la hermosa vida que mereces». Cuando Clemencia salió de la prisión, vio algo que hizo que su corazón casi explotara de alegría. Sus 3 hijas corriendo hacia ella, seguidas por Sebastián, que caminaba libre bajo el sol de la tarde. El reencuentro fue un torbellino de lágrimas, abrazos y palabras de amor que habían sido guardadas durante semanas de separación. Las niñas se aferraron a su madre como si nunca fueran a soltarla, mientras Sebastián esperaba pacientemente su turno, sus ojos brillando con la misma emoción intensa. «Pensé que te había perdido para siempre», susurró Clemencia cuando finalmente estuvieron en los brazos el uno del otro. «Nunca», respondió él besando su frente. «Las promesas que nos hicimos son más fuertes que cualquier prisión». Silvia se acercó con una sonrisa que era pura satisfacción. «Mamá, Sebastián, hay algo más que deben saber». El inspector Fonseca había ordenado una investigación completa de todos los casos tratados por Treviño. Cuando descubrió que Clemencia y Sebastián habían sido arrestados sin prueba real de crímenes, no solo ordenó su liberación inmediata, sino que autorizó una compensación económica por encarcelamiento ilegal. «Además», explicó Silvia con ojos brillantes, «el inspector dice que las artesanías de Sebastián pueden venderse legalmente. Ya no tenemos que escondernos». 6 meses más tarde, la familia había establecido un comercio próspero de artesanía que combinaba las técnicas africanas con los diseños criollos. Su tienda en el puerto de Veracruz atraía clientes desde Yucatán hasta Oaxaca, todos buscando las piezas únicas que nacían de la fusión de 2 culturas magníficas. Clemencia y Sebastián se habían casado en una ceremonia que honraba tanto las tradiciones criollas como las africanas. El padre Benavides, que había llegado a respetar profundamente el amor genuino de la pareja, había oficializado la unión con palabras que hablaban de amor trascendiendo las fronteras culturales. «Hoy no unimos solo a 2 personas», había dicho durante la ceremonia, «sino 2 mundos que demuestran que el amor verdadero no conoce barreras artificiales». Las niñas habían florecido en este nuevo ambiente de seguridad y amor. Silvia había empezado a aprender las técnicas de tallado de Sebastián, mostrando un talento natural que prometía continuar la tradición familiar. Ondina había desarrollado un ojo excepcional para los diseños, creando motivos que combinaban los patrones africanos y criollos de maneras innovadoras. Incluso la pequeña Felicia contribuía ayudando a pulir las piedras y organizar los materiales con la seriedad de alguien que sabe que es parte importante de algo especial. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el taller que habían construido detrás de su nueva casa, Clemencia observó a su familia con un corazón lleno de gratitud. Sebastián enseñaba pacientemente a Silvia cómo tallar una figura de águila, mientras Ondina y Felicia decoraban collares con cuentas coloridas. «¿En qué piensas?», preguntó Sebastián al notar su expresión contemplativa. «Pienso en cómo el peor día de nuestras vidas se transformó en el comienzo de los mejores.
respondió ella. Si no hubieras encontrado a un esclavo herido en ese granero abandonado, habrías encontrado otra manera de cambiar el mundo, la interrumpió él con una sonrisa. Tienes un corazón que no puede evitar amar sin importar las consecuencias. Esa noche, después de acostar a las niñas, Clemencia y Sebastián se sentaron en el porche de su hogar, observando las estrellas que habían sido testigos silenciosos de su historia de amor. ¿Sabes qué aprendí de todo esto?, murmuró Clemencia apoyándose contra el hombro de su esposo. ¿Qué? Que el amor verdadero no es solo un sentimiento, es una decisión que tomas cada día de ver más allá de las diferencias, de elegir la compasión sobre el miedo, de construir puentes donde otros ven muros. Sebastián la apretó más fuerte, pensando en el largo camino que habían recorrido desde ese día en el granero hasta esta nueva vida que habían construido juntos. Y también aprendí, añadió Clemencia con una sonrisa, que a veces los mejores regalos vienen disfrazados de peores tragedias. A lo lejos, el sonido suave de la risa de sus hijas llegó desde la habitación, recordándoles que habían creado algo hermoso que duraría generaciones. Una familia construida no sobre la sangre o la tradición, sino sobre el amor puro, el respeto mutuo y el coraje de defender lo que es correcto. Su historia había comenzado con una mujer sola, luchando por sobrevivir, y un guerrero herido que había perdido toda esperanza. Había florecido en una familia que demostraba cada día que el amor verdadero puede triunfar sobre cualquier prejuicio, cualquier injusticia, cualquier intento de separar lo que Dios ha unido. Y eso, más que cualquier otra cosa, era la lección que querían dejar al mundo, que el amor verdadero siempre encuentra una manera de florecer, sin importar cuán árido parezca el desierto. 10 años más tarde, la tienda Artesanías Bautista se había convertido en la más renombrada de todo Veracruz. Silvia, ahora de 22 años, dirigía el negocio con la pericia de una maestra artesana, sus creaciones combinando magistralmente el legado africano de Sebastián con la elegancia criolla de su madre. Ondina, a los 19 años, había abierto una escuela para los niños de color libres, enseñando no solo las letras y los números, sino la historia de sus pueblos y el orgullo de sus orígenes. Felicia, la benjamina ahora de 16 años, mostraba talentos de oradora que prometían hacer de ella una voz poderosa para la justicia social. Hablaba con fluidez español, inglés, y había aprendido varios dialectos africanos de Sebastián, sirviendo a menudo de intérprete para los nuevos libertos que llegaban al puerto de Veracruz. Clemencia y Sebastián, ahora en la cuarentena, se habían convertido en figuras respetadas en la comunidad criolla. Su casa era un refugio para los antiguos esclavos que buscaban trabajo y esperanza, y su historia de amor se había vuelto legendaria, prueba viviente de que la humanidad puede trascender todas las barreras impuestas por la sociedad. Por las tardes, cuando las 3 generaciones se reunían alrededor de la mesa familiar, Sebastián todavía contaba historias de su África natal, pero ahora se mezclaban con los cuentos criollos de Clemencia y las nuevas aventuras que las hijas creaban cada día. Era una sinfonía de culturas, una celebración de lo que el amor puede lograr cuando se niega a plegarse a los prejuicios. Y en el pequeño cementerio detrás de la iglesia de San Sebastián, una lápida simple llevaba el nombre de Esteban Bautista, con una inscripción añadida por Clemencia: «Gracias por llevarnos hacia el amor». Porque había aprendido que el amor verdadero no borra el pasado, lo transforma en fundamento para un futuro más hermoso. Fin de la historia. Así como Clemencia y Sebastián descubrieron que el amor verdadero puede florecer en los lugares más improbables, todos podemos elegir la compasión en lugar del prejuicio cuando nos encontramos con alguien diferente a nosotros.
Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios la palabra esperanza y cuéntanos qué momento te emocionó más. Gracias por hacer crecer este canal con tus likes, tus suscripciones y sobre todo por escuchar estas historias que celebran lo más hermoso de la humanidad.